Bienvenidos a la tercera semana de Dibujo Artístico 1. Vamos a estar aprendiendo un nuevo concepto, en este caso sería la proporción visual. Espero que les guste. Primeramente tenemos que saber la definición de esta frase o de la palabra proporción en sí. Aquí yo recopilé 3 definiciones diferentes de diccionarios y sitios web y podemos ir analizándolas para entender mejor a qué nos referimos en el dibujo cuando hablamos de proporción. Primero dice que es la relación de correspondencia entre las partes y el todo, o entre varias cosas relacionadas entre sí en cuanto a tamaño. La segunda definición dice, se trata de la correspondencia, el equilibrio o la simetría que existe entre los componentes de un todo. Y la última, la proporción en el dibujo, tiene que ver con la representación de las dimensiones de un objeto en los trazos hechos sobre el papel. Es decir, que lo que vemos grande lo representamos más pequeño, manteniendo las diferencias en las medidas que existen en el modelo original. Aquí tenemos una imagen que puede ser que nos ayude a comprender mejor. La proporción es cómo se relacionan las partes o los componentes de un todo, cómo se relacionan los tamaños. Y como dice esta primera definición, cómo corresponden las partes y el todo. Aquí tenemos un esquema del cuerpo humano masculino y femenino y fíjense que lo que se hace es tomar la cabeza como unidad básica de medida. Entonces la proporción del cuerpo de esta persona sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cabezas y media de alto y 3 cabezas de ancho. ¿Por qué digo eso? Yo tomo una unidad de medida que no es una medida real. No estoy midiendo en metros, centímetros, milímetros, nada de eso. Más bien yo tomo una de las partes y entonces voy relacionando esta parte, cuántas veces entra en el largo y cuántas veces entra en el ancho de mi figura. Lo mismo estoy haciendo con el cuerpo femenino y entonces la cabeza nuevamente es mi unidad de medida y yo veo que la proporción es que lleva 7 de alto y 3 de ancho, igual que en este caso. Pero el dibujo es más pequeño porque mi unidad es más pequeña, ¿sí? Eso es lo que ocurre en todos los casos. Cuando nosotros tomamos una unidad para proporcionar que es pequeña, entonces probablemente vamos a repetirla más veces. Y si tomamos una unidad más grande, vamos a repetirla menos, ¿sí? Repasando un poco, entonces, la proporción es la relación de las formas y los tamaños de las partes de esa forma. Vamos a ir viendo algunos ejemplos para entender mejor. ¿Por qué es importante dibujar con las proporciones adecuadas? Aquí tenemos dos ejemplos de dibujos que no están proporcionados y eso nos ayuda a entender por qué es tan importante dibujar teniendo en cuenta estas relaciones de tamaños. Vamos a fijarnos en el ejemplo de la derecha donde es bastante más evidente. Tenemos, por ejemplo, las piernas del personaje dibujado muy cortas en relación a lo que es su torso. Parece que sus piernas son más cortas y más finas que lo que es su torso. También sus brazos se ven muy finos y muy cortos en relación al torso, ¿sí? Si nosotros tomamos esta unidad, las extremidades de su cuerpo están desproporcionadas. Parece que el torso tiene, digamos, un tamaño y las extremidades vienen de una persona totalmente con otro tamaño. Así que este es un error de proporción. Lo mismo ocurre con el cuello, que es ya muy ancho para la proporción de ancho de la cabeza. Y por eso decimos que este dibujo no está proporcionado. Y lo que pasa cuando nosotros vemos un dibujo así es que no le percibimos como un dibujo realista. Si nuestro objetivo es hacer un dibujo realista y representar la realidad tal cual nosotros la estamos viendo, entonces tenemos que tener cuidado con esos detalles. Siempre ir mirando lo que dibujamos y qué tan grande o chico es en relación a otras partes de nuestro dibujo.
El ejemplo de la izquierda está un poco mejor, las extremidades, el torso están todo, digamos, en la misma proporción, pero vamos a fijarnos en lo que es la cabeza y el rostro. Parece que es muy pequeño, ¿verdad? Y eso puede ser una decisión artística, pero también puede ser un error de proporción. Y por eso les voy a mostrar un ejemplo a continuación de cómo los dibujantes o los artistas a veces a propósito no respetan la proporción. Aquí tenemos unos ejemplos. Cuando se trata de cómics, por ejemplo, de ilustraciones o también cuando se trata de caricaturas, muchas veces la proporción no se respeta, pero es a propósito para dar una sensación diferente y porque es un estilo de arte, ¿verdad? Vamos a fijarnos en el primer personaje de la izquierda. Parece que sus brazos son muy largos en relación a lo que son sus piernas y su torso. También el personaje aquí, el segundo, parece que sus piernas no están en proporción a lo que son sus brazos, ¿sí? Y este personaje, el tercero, su cabeza parece ser muy pequeña para el resto de su cuerpo y sus manos y brazos muy anchos. Y en el caso del último personaje también su cabeza se ve muy pequeña para lo que es el ancho de sus hombros y sus piernas ya muy largas en relación a su torso. Todo eso son decisiones que en este caso el artista tomó, ¿verdad? No son errores, pero lo que quiero que comprendamos es que primero tenemos que saber jugar con las reglas. Es decir, primero tenemos que saber dibujar respetando la proporción para poder tomar este tipo de decisiones. Porque una vez que representamos la realidad, con algún pequeño error ya no se percibe tan realista nuestro dibujo. Para poder alcanzar eso, entonces vamos a utilizar algo que se llama el sistema de proporción visual o también una técnica de proporción visual. Y vamos a utilizar solamente dos elementos. Uno sería nuestro lápiz, que sí o sí vamos a tener cada vez que vamos a dibujar. Y el otro sería nuestro propio cuerpo, ¿sí? Nuestro ojo y nuestro brazo. Para poder utilizar este sistema de proporción visual, fíjense la ubicación del personaje aquí sentado. Tenemos que estar sentados con la espalda recta. Tenemos que extender nuestro brazo todo lo que nos da. Eso significa no doblar el codo. Es muy importante eso, mantener siempre bien extendido el brazo. Y atajamos el lápiz a 90 grados, es decir, bien recto hacia arriba, como vemos acá en esta otra imagen, sin inclinarlo hacia adelante, hacia atrás o hacia los lados. Y vamos a mantener una medida X. Es decir, yo puedo tomar todo el lápiz o también puedo tomar solamente una parte como vemos en este personaje. Y esto nos va a servir para tomar las proporciones de cualquier cosa, de un edificio, de una taza, de una persona. Ustedes van a poder aplicarlo en cualquier tipo de dibujos. Y vamos a ver un ejemplo de cómo podemos tomar estas dimensiones. Aquí tengo la foto de una taza y tengo también la foto del dibujo de esa misma taza. Fíjense bien que la proporción, al menos en mi opinión, está muy bien. Todo lo que es las medidas se percibe exactamente como si fuera la misma taza. Y acá yo tengo un pequeño esquema de las medidas usando este sistema de proporción visual y les voy a ir mostrando ahora paso a paso cómo podemos tomar las medidas. El primer paso entonces es en nuestro lápiz marcar una unidad para las medidas horizontales en este caso. Sabemos que horizontal significa en este sentido, ¿verdad? Paralelo al horizonte, en otras palabras, una línea acostada. Todas las dimensiones o los tamaños entonces horizontales vamos a tomar con esa misma medida, no vamos a mover nuestro dedo, no vamos a mover más abajo del lápiz, solamente esta parte vamos a usar. Ustedes pueden decidir si van a usar la punta o no. En este caso, yo en el ejemplo sí estoy usando desde la punta del lápiz, pero algunos deciden usar solamente la parte pintada, eso ya depende de ustedes. Bueno, vamos a ver entonces que esta yo consideré que es la unidad principal. ¿Se acuerdan del ejemplo de la persona? Habíamos dicho que la cabeza era la unidad que se usó para
definir la proporción. Y acá vamos a usar esto, el ancho de el asa de la taza, ¿sí? Que tenemos acá es el valor 1, ¿sí? Ese sería nuestro valor X, podemos decir. Posteriormente yo voy viendo en todas las partes de mi taza cuántas veces entra ese mismo valor, esa misma medida. En la boca de la taza entra 1 y justo donde yo dejé de, donde terminó mi medida, vuelvo a ubicar la punta. Donde terminó mi medida, vuelvo a ubicar la punta y ahí me doy cuenta que tiene 2 unidades completas y un poquitito más. Podemos decir que 2,5. Entonces en mi dibujo yo marqué el centro, hice una unidad aquí, una unidad de este lado y un poquito más de ese lado, un poquito más de este lado, ¿sí? Eso es lo que hice en este dibujo. Vemos también el ancho de la taza en sí y vemos que es de 2 unidades o 2 módulos también le podemos decir. Y eso se ve acá, pero se le deja un poquito de espacio justamente por la curvatura, ¿sí? Pero estas medidas las vamos tomando siempre con nuestro lápiz y no tomamos una medida real. Eso significa que no vamos a medir la taza con una regla, con un centímetro, va a ser totalmente visual. Y luego vamos a tomar las medidas verticales. En este caso ya moví, no sé si se darán cuenta, pero esta unidad es un poquito más larga que la anterior, ¿sí? Yo tengo más espacio aquí que en mi unidad horizontal. Pero no importa, si es que las unidades verticales y horizontales no coinciden, no hay problema. Lo importante es que nuestras líneas paralelas siempre estén usando la misma unidad o digamos el mismo parámetro de proporción. Entonces voy a usar de proporción el alto, digamos, del hueco de la taza. Esto obviamente no es una medida real porque nuestro hueco va hasta el final de la taza, pero esto es lo que yo veo. Yo cuando me siento a cierta distancia, yo percibo solamente esta altura. Hasta ahí yo puedo ver de lo que es la boca de la taza, ¿verdad? Entonces esa medida yo usé de unidad. Y aquí fui identificando cuántas veces entra esto en la altura de la taza y entra 2 veces y un poquito más, como vemos acá, 1, 2 y un poquito más. Luego vemos también con ese mismo parámetro cuántas veces entra en lo que es el alto de la manija o el asa de nuestra taza. Y así es como tenemos todas las medidas y estamos listos para dibujar nuestra taza y nos quedará más o menos así. Como ven es un dibujo lineal nada más, no es que es la línea continua, yo puedo hacer una línea y parar, pero sí oscureciendo las zonas más importantes para que no se confunda con estas líneas auxiliares que fuimos haciendo para construir la proporción. Y también algunos detalles como por ejemplo la línea oscura que tiene en la boca y en la base le vamos poniendo también como para que sea más realista nuestro dibujo, pero sin ponerle todavía la textura porque eso es algo que vamos a aprender más adelante en nuestro curso. ¿Qué hacemos esta semana? Bueno, esta semana lo que vamos a hacer es justamente eso, un dibujo lineal, un dibujo a simple contorno, significa eso, de una botella y un vaso. Puede ser cualquier tipo de botella y cualquier tipo de vaso que ustedes tengan en sus casas, pero es muy importante que sea uno real, que no sea una foto que nosotros bajamos de internet, sino que ustedes agarren una botella que están viendo y un vaso que están viendo, lo pongan en una mesa y para que puedan practicar este método o sistema de proporción visual que les acabo de mostrar. Repito entonces que nuestro dibujo va a ser a simple contorno. Eso significa lineal nada más. No vamos a hacerle textura, no vamos a hacerle sombreado, no vamos a pintar. Solamente el contorno. Y podemos usar varias técnicas para eso. En este caso tenemos una línea así que se repasa varias veces. Pero en este caso es una línea simple que va así envolviendo todo el dibujo, una línea que no se corta, ¿verdad? También es interesante y lo podemos hacer si así lo queremos. Pero es sin detalles, no, perdón, no vamos a
por ejemplo, tardar en ubicar los detalles de nuestra etiqueta o los juegos de luces, porque más adelante en el curso vamos a ir viendo eso. Aquí tenemos otros ejemplos de cómo puede ser la tarea. También tenemos otro vaso y botella con esa misma técnica de la línea continua. Y aquí tenemos otra técnica que usa líneas más gruesas para lo que es el contorno y después usa unas líneas un poquito así para darle textura, pero todavía no es un sombreado. Esto sí podemos hacerlo mientras sea solamente lineal, ¿sí? No estamos todavía pintando usando nuestro grafito para identificar las sombras. ¿Y por qué está esta foto real acá? Bueno, porque nuestra tarea consiste de entregar dos fotos. Una va a ser la foto de la composición que ustedes hagan, es decir, de su botella y su vaso en su casa. Le sacan una foto a eso y luego le sacan una foto a su tarea, que vendría a ser el dibujo hecho a mano alzada, a simple contorno. Le ponen su nombre, apellido y su carrera y entregan esas dos imágenes. Sí o sí, para que la tarea esté completa, tienen que entregar la foto de donde ustedes dibujaron. Y eso sería todo el contenido de la semana 3. Espero que haya sido suficiente para que empiecen a hacer ya sus tareas, que puedan comprenderlo bien y ya saben cómo comunicarse conmigo en caso de que tengan dudas. Si no, nos vamos a ver en la conferencia de la semana. Hasta entonces.